Muy bien. A ver, me voy a sacar la pizarra. Esto de las caras, la anterior ya la vimos cuando hay alteraciones en el segmento ST. Ok. Dice acá, en la ciudad de La Paz, un hombre de 57 años de edad, ahí tenemos la edad como factor de riesgo, acude a urgencias con dolor torácico retroesternal intenso, igual, la misma característica, que se irradia a brazo izquierdo. Si el dolor fuera en el trapecio, ¿qué nos indicaría, doctores? Pericarditis. Pericarditis. Perdón, Pericarditis. pericarditis. Muy bien, doctor. Muy bien. Los doctores que no pueden recordar, que creen que se les va a olvidar el dolor torácico que va hacia el trapecio, ¿qué tienen que realizar? Flashcard. Flashcard. Exacto, ¿ok? Su Excel es importante, doctores. Ahorita estamos en mayo. En junio ya vamos a comenzar a acelerar en las clases, el curso, entonces ya para febrero ya van a tener muchas flashcards, muchas preguntas y respuestas. Miren, su presión arterial está 80-60. Esta presión está baja. Probablemente el paciente tiene datos de hipoperfusión tisular. Los datos de hipoperfusión tisular, vamos a encontrar paciente con alteración de la conciencia, alteración mental, paciente taquicárdico, aumento de la frecuencia cardíaca, paciente con oligouria y un aumento del llenado capilar. Esos pacientes tienen datos de hipoperfusión y su pulso es 56. Normalmente cuando una persona hipotensa, el sistema adrenérgico se activa y debería de aumentar la frecuencia cardíaca. Eso se denomina la reserva funcional de un paciente. Pero el pulso acá es 56, algo le pasa al corazón. Un paciente hipotenso, bradicárdico, con tendencia a la bradicardia, algo le pasa al corazón. En el examen se muestra diaforético, miren, datos indirectos de que el paciente está en hipoperfusión. La presión venosa yugular está elevada, es decir, si nosotros le revisamos al paciente, aquí las venas yugulares están congestivas, porque algo le pasa al corazón. Sus pulmones están limpios a la auscultación. Miren, normalmente un paciente que tiene falla cardíaca, que le falla el corazón, el ventrículo izquierdo, ¿qué nosotros deberíamos encontrar en los pulmones clínicamente, doctores? ¿Qué deberíamos de encontrar? Los Estertores. trabajos del pulmón. Crepitantes. A los de mariposa. Eso, estertores. ¿Por qué vamos a encontrar estertores? Porque se acumula líquido. Porque Edema. el ventrículo izquierdo debería de lanzar la sangre, ¿no? El volumen latido, pero no puede, entonces se congestiona. ¿Qué opinan en este caso? Dice que el pulmón está limpio, la auscultación. Entonces, ¿qué estará fallando? ¿El ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho? Pues Derecho. sí, El ventrículo derecho. 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 Exacto, doctores. Miren, ahí va una pregunta, de ahí se puede extraer. ¿Cómo se diferencia clínicamente disfunción sistólica del ventrículo izquierdo versus ventrículo derecho por la auscultación pulmonar, si tiene afectación pulmonar? Entonces, lo más probable es que este paciente tenga alteración en el ventrículo derecho. Y yo ya debo de pensar que en el electro voy a buscar en cara inferior el infarto o tenga que ver relacionado con el ventrículo derecho. ¿Ok? Aquí nos dice, ¿cuál de las siguientes derivaciones en el electro es la más precisa para detectar la patología subyacente? Bonita pregunta. A ver, A ver. Inciso Ok. C. Entonces, B4E. para ver el ventrículo derecho, la mayor parte suele ser afectada la cara inferior. ¿Ok? Para los que no recuerdan, en la anterior clase vimos que el ventrículo derecho, ahí tenemos, ¿no? El corazón, y aquí está nuestro ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Esta parte inferior es la que suele afectarse. Entonces, indirectamente afecta al ventrículo derecho. La pregunta es, en el electrocardiograma, ¿qué derivaciones ve la cara inferior? D2, d D3 dos y d ABF. dos d tres y a ABF.
Eso, muy bien. Entonces, indirectamente nos están preguntando qué derivación voy a averiguar o se puede ver la alteración. ¿Ok? Entonces acá d dos no hay la respuesta. No hay d dos. D tres ahí está, tenemos, sí. Y la ABF también tenemos. Pero entre estas dos, ¿cuál es la que mejor detecta un infarto del ventrículo derecho? Porque el paciente tiene pulmones limpios. Entonces, este A es el ver, electrocardiograma. Miren, este es el electrocardiograma, un paciente que viene con dolor en el pecho, y sé que tiene características isquémicas, esto ya es la parte práctica, ¿no? Ustedes en emergencias, en su consulta, en su clínica, en su centro, viene con dolor, dice, doctora, doctor, me duele el pecho, y tiene 20 años, no le creo que tenga infarto, pero si tiene un paciente más de 30 años, 35 años y factores de riesgo, hipertensión, diabético, dislipidémico, obeso, pues puede, ¿no? Puede presentar. Entonces, ¿qué hago? Primero llega el paciente a la urgencia, ¿no? Me dice, doctor, me duele el pecho. Lo primero que yo voy a hacer es tomar signos vitales. Lo primero, le tomo signos vitales. Entonces el interno, la enfermera me dirá, tiene una presión arterial de 80 a 50, doctor tiene una frecuencia cardíaca de 56, tiene una frecuencia respiratoria de 16 y está saturando 90%. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué hago? ¿Qué le pido? Un paciente con dolor torácico. Aquí voy a anotar. Pueden activar su micrófono. ¿Qué le pido? electrocardiograma, ¿no? Electrocardiograma. Menos de 10 minutos. Reembolsamos. Rayo X. Aquí. Electrocardiograma. Electro y después un eco. Eso, muy Enzimas bien. cardíacas. Enzimas cardíacas, marcadores cardíacos. Eso, muy bien, doctores. En capísimos. Principalmente, ¿no? Un paciente que viene con dolor, el protocolo dice que en menos de 10 minutos ya debería estar con un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Para qué le pido rayos X? Para ver que ese dolor torácico pudiera ser extraisquémico, extracardíaco, neumonía, derrame pleural, un tromboembolismo pulmonar, para hacer diagnósticos diferenciales. Para eso le pido una radiografía de tórax. Y como ustedes dijeron, marcadores de daño miocárdico. Si el corazón está sufriendo, les pido troponina SPKMB. Si tienen un paciente, por ejemplo, que es oncológico, que ha viajado, tiene alto riesgo de tromboembolismo pulmonar. Entonces, este dolor de pecho podría ser de origen pleurítico y en ese caso sí me va a ayudar el dímero D, ¿ok? Sí me va a ayudar el dímero D. Pero con electro, rayos X y troponina, principalmente electro, ya nos va a ayudar a ver qué pudiera tener el paciente. Entonces veamos el electrocardiograma con todos los criterios de ritmo sinusal. Ustedes pueden entrar al ritmo de YouTube, cómo leer un electrocardiograma. Y fija a todos los que van a ser emergenciólogos, internistas, cardiólogos, anestesiólogos, les van a preguntar o tienen que saber cuáles son los criterios de ritmo sinusal. Esto es un tema de electro. Tienen que repasar cuáles son los criterios de ritmo sinusal. Me voy a saltar estos datos y vamos a buscar alteración del segmento ST, de la onda T, y voy a comenzar a identificar si tiene ondas Q patológicas. Veamos entonces en derivación B1, B2, que ve la cara septal. A ver, veamos, B1, B2. Entonces acá puede ser una imagen en espejo. Miren, su infradesnivel, un poco de infradesnivel, amputada la onda R. B3, B4, la cara anterior, miren, un poco de infradesnivel, ¿ok? Aquí tenemos un extrasístole supraventricular, aquí un poquito de infradesnivel no tan marcada. Y si nosotros vamos a la cara inferior, al lado derecho, evidentemente hay el supradesnivel. Miren, en derivación de 2, derivación de 3 y ABF. Todos están de acuerdo que esto es un infarto de cara inferior. ¿Ok? Entonces, nuestro diagnóstico por la clínica, porque tiene dolor torácico, más un electrocardiograma, esto nos da el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. ¿De qué cara? De cara
inferior. Y lo más probable es que esté involucrado el ventrículo derecho de un 70 al 80%. Listo, ya hice mi diagnóstico. Y alguien dirá a ustedes, ¿por qué me tengo que diferenciar un infarto del ventrículo derecho versus un infarto del ventrículo izquierdo? Por el manejo, por el manejo. A los que ya han estudiado, se supone que todos han leído unas 3, 4 veces el libro de Harrison, el resumen, están con flashcards, ¿no? Estamos retroalimentando. ¿Qué medicamentos o qué manejo especial tenemos en un infarto del ventrículo derecho a comparación de un infarto del lado del ventrículo izquierdo? Pueden activar sus micrófonos. Serían las intervenciones, ¿no, doctor? Con globo y stent. En ambos lados se pone stent, ¿no? Si es un En el infarto de ventrículo stent, derecho se aumenta el volumen. ya, Hay que eso, darle muy bien. volumen porque está alterada la precarga. Ok, Nitroglicerina, doctor. ya, bien, Y en doctora. el izquierdo, no, otro Ok, manejo es. ya. Primero, ahorita vamos a ver las diferencias y eso en Harrison lo tienen que repasar igual. Primero en el BD, alguien dijo ahí se maneja con volumen, darle cristaloides, suero salino fisiológico, ¿no? Ringer normal, Ringer lactato. Se le da volumen. Entonces, si le doy volumen líquido, debo de evitar de darle que disminuyan fármacos la precarga. En este caso, diuréticos y en algunos casos la nitroglicerina. Cuando la doctora comentó la nitroglicerina, está contraindicado en infarto del ventrículo derecho. Y hay una cápita en el libro de Harrison, cómo se maneja un infarto del BD, cómo se maneja un infarto del BI. Entonces, para eso nos ayuda a identificar si es el BD o el BI. Además, para el cardiólogo intervencionista, le ayuda para ver qué cara está infartada, si la cara septal, la cara anterior o la cara lateral. Entonces le ayuda. Por ejemplo, si fuera la cara inferior, ¿qué arteria estuviera involucrada? ¿Qué arteria coronaria? Coronaria derecha. Excelente, muy bien. Veamos qué dice nuestra justificación. El diagnóstico clínico, miren, dice, clínico, ¿por qué? Porque los pulmones están limpios, no hay estertores. Cuando están limpios, lo más probable es que se trate de un infarto del ventrículo derecho. Todos hasta ahí han entendido. ¿Cómo se evidencia dolor torácico, la presión venosa yugular y no? Con campos pulmonares limpios, limpios. Los pacientes pueden presentar anomalías del ritmo desde la bradicardia. Miren, el paciente con cuánto de frecuencia cardíaca ingresó, con tendencia a la bradicardia, 53. ¿no? 53, 56, ¿no? Algo por ahí. Entonces, ya está con la tendencia a la bradicardia. Ahí tengo otro dato. Pulmones limpios, con tendencia a la bradicardia, lo más probable es que se trate de un infarto del BD. Y esta bradicardia puede ser bloqueos auriculoventriculares, hipotensión. Miren, el paciente tiene hipotensión. No le puedo dar furosemida, ¿no ven? Entonces, ahí en la hipotensión voy a optimizar con volumen. Voy a aumentar la precarga. ¿Cómo voy a aumentar la precarga? Con sueros. Preferentemente rigen lactato, rigen normal. Asimismo, otros signos también como insuficiencia cardíaca derecha, bla, 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 ¿no? Aquí nos habla un poco de clínica, cómo están estos pacientes. Si sospecha el infarto agudo de miocardio del lado derecho, en el electrocardiograma es más sensible y específico, ya que la elevación del segmento ST va a estar más elevada, sobre todo en la derivación B4R, es decir, del lado derecho. Mayor a 1 milímetro, tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 87%. Estos datos no me dice Harrison, porque esto ya es ya cardiología profunda, es ya de subespecialidad. Y tiene un valor predictivo de precisión del 92%. Entonces, en un paciente que tengamos alteración del supra o infradesnivel en D2, D3, ABF, voy a solicitar a la enfermera o al que esté realizando el electrocardiograma las derivaciones derechas. ¿Ok? Las derivaciones derechas.
Y esto justifica realizar mayor investigación para ver si el paciente tiene realmente un infarto del ventrículo derecho. Entonces, acá, como habíamos dicho, ¿no? D2, D3, ABF, pero yo debo de solicitar derivaciones derechas. Por lo tanto, la respuesta es la derivación B4R. ¿Por qué R? De right, de derecha. ¿Ok? Por eso es la respuesta en ese tipo de pacientes, porque me dice la más precisa. Cuando me dice preciso, me habla de test diagnósticos. ¿Qué estudios o qué parámetros nos habla de test diagnósticos los más óptimos? La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y los likelihood ratio. ¿Ok? Tanto positivos y negativos. Estos tests los deben de dominar para diagnóstico, comparando siempre con el gol estándar de cada patología. ¿Ok? Listo. Para eso, para los que no han comprendido, etcétera, tranquilos. Vamos a comenzar a repasar estos puntos. Entonces, el infarto agudo de miocardio, alguien tiene su micrófono activado. Jimmy, Vaca, Lucy, Lucía, no sé qué es. Ahora sí. Entonces, estos datos de la parte epidemiológica no le den tanta importancia porque en los exámenes no han preguntado hasta ahora. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Cuál es la incidencia? No, no tanto, ¿ok? Pero sabemos que la mortalidad anual alcanza el 15%. Esto en nuestro medio puede ser un poco más alta. Por ejemplo, un paciente que ingresa con infarto agudo de miocardio en nuestro país, sobre todo en las áreas periurbanas, nuestra mortalidad debe ser del 90 al 100%. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en un paciente con infarto agudo de miocardio es tan alto en nuestro medio? ¿Qué opinan, doctor? Pueden activar el micrófono. ¿Por qué se mueren tanto? Que no se Por Tiene, realizan diagnóstico la oportuno. reacción, doctor, ¿no? La reacción que no es inmediata y centros de urgencia Tiempo en que que no. trata de distinguir si es el dolor para ir a La- los procesos de revascularización no se pueden hacer en el tiempo requerido, ¿no? Ideal. El ex- tiempo puerta aguja es bastante amplio. exacto. El tiempo de puerta aguja, puerta balón, no llegamos. Primero, por la sociedad que probablemente no sepa reconocer un infarto. La gente de un estatus social alto probablemente reconozca por la educación, pero la gente del estatus social bajo, etcétera, no puede reconocer que se trate de un infarto agudo de miocardio. Lo mismo pasa con los eventos cerebrovasculares. Entonces, acá nuestra mortalidad es alta porque los pacientes llegan tarde. La mayoría de los pacientes que he visto en emergencias y en cardio, y ustedes también debieron ver, los infartos no llegan a tiempo. Dice, ¿cuándo le dolió el pecho? Ayer, antes de ayer, ¿no? Después de más de 12 horas. Entonces ya cambia el pronóstico. Por eso nuestra mortalidad es alta. Una variable. La otra es de que no todos los centros, no en todas las ciudades tenemos 24/7 una intervención coronaria. No siempre. Y aparte, los costos. ¿Quién puede costearse una intervención cardíaca, una terapia intensiva, los stents, el manejo? No todos se pueden pagar. Entonces es multifactorial, por eso nuestra mortalidad es alta. Y alguien diría, ¿hay estudios, no? ¿Hay estudios en nuestro medio que puedan evaluar estos puntos? Yo no los he encontrado. Lo que sí en algún residente vi es que hizo un estudio así observacional de tipo transversal, solo ver cómo se manejaban los infartos. ¿Al cuánto tiempo se hacía el electrocardiograma? Esto es un bonito estudio que lo pueden hacer de R1 al año. ¿Al cuánto tiempo se toma el electro? ¿Al cuánto tiempo están trombolizados? ¿Al cuánto tiempo ingresan a ICP? ¿No? Tiempos, tiempos. ¿Al cuánto tiempo vino el paciente con dolor?
Entonces ya decimos, ¿no? En base a este estudio, en este hospital de tercer nivel, que es un centro de referencia en Sucre, Oruro, Cocha, La Paz, Tarija, Santa Cruz, Bení, estas son nuestras características epidemiológicas. Esta es nuestra realidad, ¿no? Es un diagnóstico, es un estudio bonito que aporta. Entonces nosotros diremos, ¿por qué has realizado el estudio? Entonces, hay algunos centros que ya tienen, ¿no? O un paciente que viene con dolor, ya a los 10 minutos ya tiene que tener el electro, ¿no? Y si no tenemos ISP, trombólisis al tanto tiempo. Entonces se activan códigos, ¿no? En el hospital donde trabajo ya tenemos una unidad de emergenciólogos, cardiólogos, intensivistas que hacen el protocolo cumplir, ¿cierto? Entonces, en cada uno de sus hospitales igual puede hacer un diagnóstico con el objetivo de cumplir y luego hacer otro estudio post-intervención, cuasi experimental, para ver qué tanto se ha mejorado. Esto con relación, perdón que haya tocado el tema, pero es para ayudar a nuestros pacientes. Entonces, el diagnóstico provisional de un síndrome coronario básicamente se basa en el electro y clínica. Alguien, por ejemplo, algunos emergenciólogos en el chat, en el otro hospital que trabajo, decía, por favor, al laboratorio, estamos esperando troponinas, ya pues necesitamos los resultados. Pero al emergenciólogo hay que educarle a decir que no necesitas troponinas para trombolizarlo. Con la clínica, y si tienes una clínica de dolor torácico, opresivo, irradiado, y en el electro encuentras supradesnivel, no vas a esperar a la troponina, lo trombolizas, lo mandas y se al cardiólogo, ¿no es cierto? Y no esperas a que te lleguen las troponinas de CPKMB para tomar conducta. Ahora, cuando no, si el electro está normal, ya, ahí el paciente, su dolor torácico es atípico, paciente diabético, ¿tienes dudas? Ah, pues ya, espera las troponinas. Pero actualmente las guías han salido ya hace unos pocos meses de la Sociedad Europea de Cardio para el manejo del síndrome coronario. Esto va para los emergenciólogos, intensivistas, cardiólogos, internistas. ¿Ok? Esos datos que les voy dando. La fisiopatología, creo que ustedes ya lo han visto en pregrado, no es difícil, simplemente que se obstruye una de las arterias. Todo este mecanismo fisiopatológico, ¿no? Que se rompe la placa aterosclerótica, que se forman las plaquetas, que se activa con el ADP, el colágeno, adrenalina, tromboxanos, vasoconstrictor, activación de los receptores 2B3 en la adhesión, agregación plaquetaria, bla, 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 hasta que se van formando el trombo que va a ocluir, obstruir dentro de las arterias coronarias. Entonces, esta obstrucción de esta arteria coronaria puede ser por un émbolo, que es la causa más frecuente, ¿no ve? El trombo. Puede ser por anomalías congénitas, vasoespasmo, el Prince metal y trastornos generalizados. Incluso hay una clasificación que lo vamos a ver. ¿Qué factores de riesgo favorecen esto? Tabaquismo, hipertensión, dislipidemia. Entonces acá tenemos la cadena de supervivencia, que es la atención prehospitalaria. Aquí, la parte prehospitalaria, tenemos deficiencias muchas. En otros países, incluso cuando el paciente está con dolor torácico, llegan los paramédicos. El paramédico le toma el electrocardiograma y por telemetría o por WhatsApp, no sé, ¿no? Le comunica al cardiólogo. Es decir, no, este paciente sí tiene un infarto con elevación del segmento CT. Y hay algunos estudios que han trombolizado prehospitalariamente. Ya hay algunos estudios que han disminuido la mortalidad prehospitalaria en estos entornos. Esta cadena de supervivencia incluye la atención prehospitalaria, el tratamiento intrahospitalario y sobre todo la estrategia de reperfusión. ¿Cómo voy a reperfundir? ¿Cómo voy a abrir ese trombo con trombólisis, que es nuestra realidad en nuestro medio, y con intervención percutánea, la ICP? ¿Ok? Muy bien, listo. El 50% de los casos puede tener un factor desencadenante. Un ejercicio vigoroso, el estrés, la patología médico-quirúrgica. Y es clásico ver a los pacientes que acuden por las mañanas. No llega a las 7, 8 de la mañana, 10, 11 de la mañana. Dice, el motivo de consulta es un dolor profundo, ¿no? Me duele el pecho, dicen los pacientes.
Y este dolor de pecho es de tipo constrictivo y opresivo. Y ahí en lo que nos comentaba el doctor, este dolor en un infarto agudo de miocardio es más de 30 minutos, más de 30 minutos. Entonces, en la pregunta, ojo que ya hemos analizado. Además, pueden tener otros signos eh, clínicos. Ahora, esta clínica del dolor puede acompañarse de otros síntomas vegetativos: debilidad, diaforesis, náuseas, vómitos, ansiedad, sensación de muerte inminente. Y puede tener algunas irradiaciones menos común. Por ejemplo, el abdomen. En algunos casos, por ejemplo, el paciente viene con dolor abdominal y esto lo hemos visto en la vida real. Entonces, por ejemplo, en los seguros, ¿no? Lo dividen, ¿no? Por ejemplo, donde estoy en el otro trabajo, lo dividen en que lo atienda el cirujano, el internista, el neuro, el trauma y así. Entonces, sacan ficha para el cirujano, ¿no? El que ve patología abdominal. Dice, me duele el abdomen. ¿Y dónde le duele? ¿No? Dicen, en el epigastrio. Me duele allí. Entonces se le hacen la ecografía, rayos X de abdomen, todo, y no encuentran nada. Entonces, sobre todo los infartos de cara inferior pueden irradiarse al epigastro del abdomen. Entonces, esto puede confundir. Por eso es importante abordar, decir, ¿dónde le duele? Señáleme con un dedo específicamente dónde le duele. Entonces, si le duele acá, ojo con el cirujano, ¿no? Entonces, ahí tener en cuenta el electrocardiograma de 12 derivaciones. Y estos datos, sobre todo, como dice Harrison, llevan frecuentemente a confundir con una indigestión o que sea un síndrome ulceroso péptico, por ejemplo. Este dolor torácico puede también presentarse en pericarditis aguda. ¿Cómo es el dolor? Que cambia con el movimiento, en la posición maometana. Embolia pulmonar puede ser asintomático o puede tener un dolor pleurítico. Y alguien dirá, ¿cómo es el dolor pleurítico? Me dice, doctor, doctora, me duele el tórax. Es como si me hubieran pateado, como si me hubieran golpeado. Tórax, eso es el dolor pleurítico. Disección aórtica, habíamos comentado que es un dolor desgarrante, desgarrante. Costocondritis. ¿Cómo es el dolor, doctores, de la costocondritis? Es decir, le examinas el pecho, ¿no? Y comienzas a presionar la unión entre la costilla y el esternón, ¿no? Le presionas y aumenta el dolor, ¿no? Y le presionas el pecho, sobre todo pasa en los jóvenes, y le duele, ¿no? Dice, este paciente tiene una costocondritis. Y los trastornos gastrointestinales, que pueden ser un ulceroso péptico, una gastroenteritis y demás. Entonces, esto. Ahora, los pacientes, no todos, el 100% vienen con ese dolor característico. Hay muchos pacientes, sobre todo los pacientes diabéticos, que no tienen dolor. Vienen por desmayos, lo que decía la doctora, por equivalentes anginosos. Ese es el motivo de consulta. Nadie que se desmaya, ustedes ven en la calle o en otro lado, se desmaya una persona, dice, no, tiene un infarto. No, sabemos que la primera causa de síncope es de origen vasovagal, ¿no? Entonces estos pacientes hay que investigarlos. Por eso es importante los antecedentes. Entonces, ok, señora, señor, ¿le duele el pecho? Ok, perfecto. ¿Desde cuándo? ¿Qué otra enfermedad tiene y qué toma o cómo se medica? Ah, no, doctor, tengo diabetes mellitus. Me trato con insulina NPH 2 en la mañana, 4 en la noche. Y algunas veces mi endocrinólogo me ha rotado a glargina. Listo, diabético, alto riesgo de complicarse. Y estos pacientes diabéticos no necesariamente vienen por este dolor, vienen por otros síntomas. Entonces, una manifestación atípica, ¿ok? Atípica. Entonces llega el paciente, ¿no? No voy a repetir lo mismo del libro, no vamos a hacerlo un poco práctico, ¿no? Llega el paciente, me dice, doctor, doctora, tengo dolor torácico. Le tomamos. ¿Qué le vamos a tomar? Un electrocardiograma de 12 derivaciones. Le tomamos troponinas, CPKMB le solicitamos, ¿no? Esos biomarcadores.
Y el libro de Harrison dice estudios de imagen de corazón, ¿no? Aquí un ecocardiograma transtorácico, resonancia, que en nuestra realidad no siempre la pedimos, ¿no? Pero porque con esto, con un eco, con una resonancia, no voy a cambiar mucho. La ET sí me va a ayudar, pero que ya cuando ya esté trombolizado, esté con ICP, ahí pues un ecocardiograma para ver complicaciones, cómo está la VI, cómo está la función sistólica, la diastólica, si no hay ruptura de los músculos papilares, insuficiencia mitral, no tenga pericarditis, taponamiento cardíaco, derrame pericárdico, eso nos va a ayudar a identificar. Ya, ahorita que son ustedes médicos generales, es ideal que hagan un estudio de posgrado de eco, sobre todo para los emergenciólogos, internistas, todo lo que es clínica. Hasta el traumatólogo creo que ya usa el ecógrafo para ver tejido óseo. Entonces el eco es clave, porque va a ser tu nuevo estetoscopio. Ya no vas a ir con tu estetoscopio a auscultar, con ecografía. A este paciente tiene disfunción sistólica del VI, tiene ruptura de la pared libre del ventricular. Esto con eco ya lo puedes ver. ¿Ok? Una recomendación. Si quieren hacer un estudio de posgrado, algún diplomado, hagan eco de una universidad que esté avalada por la universidad, ¿cómo se llama esto? La UAV, la de las hay una entidad que regula todos estos para ustedes Eu, pueden Seguro. ver. La CV, mm, la CV. Cualquier posgrado que tenga CV, resolución ministerial por el Ministerio de Educación, vale. Y todos los diplomados tienen que tener 800 horas. Si tienes 799 horas, no sirve. ¿Ok? 800. ¿Por qué les digo? Porque pues he competido para un ítem hace un par de meses y pues todos los diplomados tienen que tener mínimo 800, ¿ok? Y puedes tener, por ejemplo, en mi caso son 8 diplomados que yo tengo, unas 3 maestrías, pero en algunos convocatorios solo te hacen valer 2 o 3 diplomados. Tiene su límite como experiencia, ¿ok? Pero es importante comenzar a publicar y demás. Es una recomendación, ¿ok? Entonces, este electrocardiograma nos va a ayudar a identificar cómo está el corazón, ¿no? ¿Qué alteraciones eléctricas tiene? Y aquí tenemos la evolución cronológica. En las primeras horas, es aguda cuando tenemos las primeras horas hasta los 7 días. Es un síndrome coronario agudo. ¿Hasta cuándo? Hasta 7 días. Nadie la puede fallar. Entre 7 a 28 días ya viene el proceso de cicatrización. Entonces acá yo puedo encontrar ciertas alteraciones. Y esta la cicatrización completa está más de 29 días. Por eso en la mayoría de los estudios se realiza a 30 días. Esta es la explicación del por qué se realiza. Entonces, esta cicatrización completa, en este proceso podemos tener ciertas enfermedades, como por ejemplo un aneurisma del ventrículo izquierdo. Se presentan en este tiempo de evolución. ¿Ok? Entonces, cuando la arteria coronaria se obstruye completamente, tiene que ser, esto en electrocardiograma se manifiesta por una elevación del segmento ST. Esto nadie puede fallar. Si hay un supradesnivel es porque hay una oclusión de esto, ¿no? Y esta, la lesión es transmural. Muy bien. Aquí tenemos el electro. Miren, este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Para el ventrículo izquierdo, ¿no? Cómo va despolarizando hasta la derivación B6. Aquí tenemos otro electrocardiograma, por ejemplo, donde se ve claramente la elevación del segmento ST. Miren, B4, B5, B6, ¿no es cierto? Ahora veamos si en B3 está así, ¿no? Tiene sus ciertas elevaciones y su imagen en espejo. Aquí tenemos otro, ¿no? Supradesnivel en D2, D3, y aquí tenemos poca en ABF, ya saben de qué cara es. Entonces, en el electrocardiograma para hacer el diagnóstico tiene que tener una elevación del segmento ST como al menos de 2 milímetros como mínimo. Alguien se preguntará y dirá, sí, esto debo de memorizar 2 milímetros. Si vas a ser internista, cardiólogo, emergenciólogo, sí, sí. Para el examen probablemente no sea tan relevante, porque no han preguntado tan detalladamente como cuál es el argumento, el antecedente del tipo de preguntas que realiza. Y esta elevación del segmento ST tiene que ser en dos derivaciones continuas, es decir,
B5, B6, ¿no? B4, B3. No puede ser que exista una elevación en D2, luego en B1, por ejemplo, ¿no? O B6 en B1, no es contigua. Y un milímetro en dos derivaciones adyacentes a las extremidades. Claro. Y este electro, miren, la clínica y el electrocardiograma nos ayudan para el tratamiento de la reperfusión. ¿A qué quiero llegar? Que no necesariamente tengas que esperar o tengamos que esperar las troponinas para hacer un manejo de reperfusión, de destapar esa arteria coronaria. ¿Ok? Entonces, habíamos visto que primero comienza con una lesión subendocárdica. La lesión subendocárdica se traduce con infradesnivel del segmento ST. Cuando este ya es transmural, es supradesnivel del segmento ST. Este segmento ST ya se convierte en ondas Q patológicas. Una onda Q normal es esta: onda P, Q, R, S y la T, ¿no? Ascenso lento y un descenso rápido. Entonces aquí tienen la onda Q, ¿ok? Onda Q normal. La onda Q patológica, vayan buscando ahorita, vayan googleando, ¿cuál es la definición de onda Q patológica? Onda P, onda Q patológica, estoy exagerando, la R y la onda T. Listo. Entonces, para ustedes, ¿cuándo se denomina onda Q patológica? Es decir, el segmento ST ya se convierte en onda Q. ¿Cuándo se denomina onda Q patológica? Cuando hay una Cuando hay Un una obstrucción infarto del completa de la mitocondrio arteria, simple. una obstrucción mantenida. Ok, la onda obstrucción Q completa. está bien, entiendo, ¿no? Está bien. La pregunta va de la siguiente manera. Nosotros sabemos que el ventrículo izquierdo, ¿no? Ya este tejido está muerto, ¿no? Está necrótico, está en necrosis. ¿Cómo se manifiesta en el electrocardiograma? Con onda Q patológica. Pero ¿cómo en el electrocardiograma identifico que esta onda Q es patológica? O puedo decir, esta Ondas onda Q, profundas Una y profunda y ancha. Única onda negativa. mayores a un bien, milímetro, que sea Una más de un única onda cuarto de la negativa. altura del complejo QRS. esa, más del 20% de la onda R. Cuando esta Q es más profunda, como alguien dijo por allí, y es más del 20% de esta onda R, ya se denomina onda Q patológica. ¿Qué me traduce? Que el músculo ya está necrótico, que no se va a recuperar. ¿Ok? Entonces, por eso, ustedes ven acá en la secuencia de cara anterior, dice, mire, de cara anterior. Entonces, la cara anterior, ¿qué derivaciones ve, doctores? 3 y 4. B3 y Eso, B4. eso, muy bien. Entonces, veamos esas derivaciones. A ver, ¿dónde están? B3, B4, aquí veamos B2, B4. Miren, aquí está precoz, la elevación del segmento ST, precoz. Posteriormente, la onda T se negativiza, ¿no? Y esto es un infarto en evolución. Y aquí va a ir formándose ya la onda Q. Esto es un infarto de cara inferior, ¿no? En la precoz el infradesnivel, un poco de supradesnivel en D3 y en evolución. Ya la onda T se va convirtiendo en negativa y miren la onda Q. Miren que es más larga que el R. Entonces más del 20% de la onda R y esta es la onda Q. Entonces, estos van a comenzar a ayudarnos a identificar estos electros. En UpToDate, creo que también he visto en Dynamed, hay un curso de electro de solo infartos. Y si ustedes van a ser emergenciólogos, cardiólogos, internistas, entran a YouTube y vean los electrocardiogramas, repasen de un síndrome coronario agudo. Porque cuando eres R1 no te da tiempo para estudiar, ¿no? Y si ahora estás con tiempo, te va a ayudar mucho a comenzar a identificar esto. Ok, en el electro todos. ¿Ustedes con esta clase creen que ya están preparados? No lo es así. Es importante resolver el banco de preguntas, la autoevaluación
Y en la parte práctica es importante ver los electros. Los que tienen acceso a UpToDate o a un YouTube de electro de síndrome coronario agudo, por favor, es beneficio para ustedes, ¿ok? Les va a ayudar mucho. Si van a ser cirujanos, van a ser traumatólogos, neurocirujanos, no. Prefiero que estudien anatomía, técnica quirúrgica, de su área. Si vas a ser dermatólogo, pues estarás estudiando todo lo que es dermatología, ¿no? Libros de dermato. Muy bien. Otro laboratorio que llega el paciente. Doctor, me duele el pecho, el electrocardiograma, estamos realizándolo y le pedimos en los biomarcadores, ¿no? Troponina, CPKMB, todas estas cosas. ¿Qué tengo que saber, recordar para el examen? Estos biomarcadores son cuatro, incluso hay otra más todavía. Las troponinas, la T y las troponinas I. En los laboratorios en nuestro medio, ¿cuáles la realizan? La troponina I cardioespecífica. Incluso hay una que es la ultrasensible. ¿Qué tienen que saber? Que estas se elevan más o menos entre 7 a 10 días en un infarto agudo de miocardio. Estos tiempos cambian, por si acaso. Van a encontrar en algunos libros con menos días. La creatinfosfoquinasa aumenta en términos de 4 a 8 horas. Y esta tabla es importante. Miren, esta tabla, quisiera agrandar esta imagen. A ver, voy a ver cómo se hace esto. Ahí está. Vamos a ver esta parte, quiero agrandarla. No sé si tengo una imagen de esta. No. Vayan al libro de Harrison, tal vez está en resumen esta imagen. Ahorita les voy a explicar cuál de estos, o tal vez ya la saben, cuál de estos nos ayuda a identificar el reinfarto. ¿Cuál de estas cuatro? TKM. Eso. Creatina. CKMB. ¿Por qué? Esa es la explicación. ¿Por qué esa nos ayuda a los reinfartos? Por el tiempo de duración. Su Eso. permanencia corta. Exacto. Entonces, miren esta imagen. Miren, acá están los días después de un infarto agudo de miocardio. Miren, 0, primer día, 2, 3, 4, 5, 6, bla, bla, bla. Aquí están los límites, ¿ok? Y tenemos acá la troponina, que está de color negra, ¿no? La infarto pequeño. Y de color rojo, la troponina en un infarto grande. Y esta de color lila es la creatinfosfoquinasa, la fracción de mioglobina. Entonces, la troponina vive más, miren, se eleva en un par de horas después del infarto y miren, alcanza, este de rojo, hasta 50 del límite del infarto. Va disminuyendo. ¿Cuándo disminuye? A partir como del día y medio en el segundo día. Disminuye. 2 días está presente, 3 días está presente, 4 días está presente, 5 días está presente, hasta 6, 7 días, ¿no? Según esta imagen. Ahí, hasta ahí dura. Mientras que la CPKMB solo dura hasta 4 o 5 días, menos que la troponina. Por eso es que la CPKMB, por ejemplo, si el paciente en el sexto día se infarta, se vuelve a reinfartar, la troponina va a continuar estando alta porque tarda en depurarse, en lavarse, mientras que la CPKMB ya no está. Entonces, si tiene reinfarto, se va a comenzar a elevar. ¿Ok? Esto es preguntamente de la residencia. Probablemente en la práctica clínica no suceda tal cosa, que es teórica. ¿Ok? Entonces, esos son los marcadores. Después, ¿qué más suelen preguntar acá en cuanto a los tiempos? ¿No? Los tiempos de las troponinas, CPKMB. Después, tranques. Ahora, otros diagnósticos diferenciales para ustedes. ¿En qué otros casos se puede elevar la creatinfosfoquinasa? Traumatismo. Eso. ¿Por qué? Traumatismos. Por la Por- liberación de mioglobina por muerte de miocito. Por Exacto. rhabdomiólisis. Exacto. El músculo tiene una proteína denominada la mioglobina y que también tiene su CPKMB, ¿no? Su CPKMB.
o su creatina fosfoquinasa en realidad. Entonces también los traumatismos pueden generar, elevar la creatina fosfoquinasa. Otra pregunta, a ver, las troponinas también se pueden elevar en otros escenarios clínicos, por ejemplo, en sepsis, en lesión renal aguda, también pueden elevarse. O sea, no es que el hecho que esté alta, igual. ¿En quiénes más se elevan? Por ejemplo, hemos visto en la época de COVID, cuando se complican con miocarditis, cuando se inflama el corazón, liberan troponinas. Pero el electrocardiograma no es un supradesnivel en dos derivaciones, es un supradesnivel en todas las derivaciones de origen cóncava y con alternancia eléctrica en algunos casos con derrame pericárdico. ¿Ok? Entonces aquí está, ¿no? La creatina quinasa puede aumentar en traumatismo, inyecciones musculares. La MB puede aumentar en cirugías cardíacas, en miocarditis y en cardioversión eléctrica. Listo. ¿Pueden preguntarnos esto? Creo que no, no es tan rentable, ¿no es cierto? Pero por lógica, por criterio, ahí yo sé que pueden aumentar porque están involucradas en miocardio. Ok, con eso ya vemos pacientes, ¿no? Ya tenemos la capacidad de poder discernir. Ahora, el libro también habla de otros estudios de imagen. Y esto hacen los cardiólogos. También, también el emergenciólogo, el intensivista, el anestesiólogo lo hace de manera, como les digo, a ver, como una ecoscopía, porque los cardiólogos, sobre todo los ecocardiografistas, se enojan, ¿no? Pero dicen, ¿cómo van a ustedes utilizar el ecocardiografía transtorácica? Entonces, una de estas es importante solicitar. Le solicitamos una ecografía bidimensional o en nuestro medio llamamos la ecocardiografía, ¿no? Entonces, la mayoría de los cardiólogos, y hay algunos cardiólogos que se subespecializan en imagen cardíaca, ¿no? Creo que van a España, a México, Brasil, y ustedes igualito lo van a hacer, ¿no? Sean internistas, traumatólogos, igualito van a hacer su subespecialidad porque cada vez es más la competencia, en todo sentido. ¿Qué nos va a ayudar la ecografía? Ver la cinética parietal, es decir, cómo está el ventrículo izquierdo, para orientarnos si el paciente debe someterse a fibrinólisis o a una ICP. Nos va a ayudar a identificar cómo está la fracción de eyección del ventrículo izquierdo para iniciar tratamiento con un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para evitar el remodelamiento cardíaco. Remodelamiento cardíaco. Muchos no entienden qué es esto. ¿Alguien podría explicar en otras palabras qué es el remodelamiento cardíaco? ¿Qué entienden? A ver, voy a intentar dibujar. ¿Qué entienden por remodelamiento cardíaco? Más o Es menos es cuando... cuando el corazón sufre cambios, por ejemplo, por aumento de la presión arterial, el corazón va a sufrir cambios a nivel de sus células, va a ser una hipertrofia o una hiperplasia para compensar esas presiones. Una cardiopatía concéntrica. Modificación del miocardio. Exacto. Muy bien, doctores. Es cuando el ventrículo izquierdo cambia en su estructura, cambia, ¿no? Entonces a esto generan, por ejemplo, en la sístole y diástole, generan asincronías. Entonces, cuando un paciente se infarta, genera remodelación cardíaca, o sea, alteración en cuanto a su estructura. ¿Cómo voy a evitar la remodelación? Miren, ahí está, dando inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, enalapril, ¿no? A dosis bajitas, a 2,5 miligramos, por ejemplo, de enalapril, para evitar el remodelamiento cardíaco. Entonces alguien les pregunta, ¿cómo voy a evitar el remodelamiento cardíaco con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona con los IECAS? La ecocardiografía también nos va a ayudar a identificar el infarto, dónde ha sido, ¿no? En qué región, en qué pared fue. Nos va a ayudar a identificar aneurismas, derrame pericárdico, si tiene un trombo en el ventrículo izquierdo. Nos va a ayudar a identificar si utilizamos el Doppler pulsado o el Doppler continuo, datos de insuficiencia mitral. Miren, insuficiencia mitral.
detección y cuantificación de la comunicación interventricular, sobre todo complicaciones mecánicas, mecánicas. Eso nos va a ayudar. Y alguien dirá, ¿cuáles son estas complicaciones? Voy a abrir una diapositiva. Por eso el eco nos ayuda. ¿Ver? Permítame, voy a descartar. Voy a abrir una nueva ventana acá. Listo, para comenzar a explicar. Porque ese es mi objetivo, ¿no? El docente tiene la capacidad de transmitir sus conocimientos y que ustedes puedan hacerle más fácil entender. Entonces, la eco nos ayuda a detectar complicaciones. Complicaciones, una de ellas mecánicas del infarto. ¿Por qué se muere un paciente con infarto agudo de miocardio? ¿Por qué se muere? FB y arritmia. Arritmias malignas. Por arritmia. Por arritmia Sí. se muere, ¿no? Por FB o TB. Por eso se muere, ¿no? No llega al hospital. Dice, tiene dolor en el pecho, ¡boom! Se cae al piso, se muere. ¿Por qué? Porque tuvo una arritmia. Se mueren porque falla la bomba, el ventrículo izquierdo. Falla la bomba, porque el corazón ya no puede expulsar el volumen sistólico, la sangre ya no lo puede expulsar. Entra un choque cardiogénico. Y la mortalidad del choque cardiogénico es de un 90%. Y otra, se mueren por complicaciones mecánicas. Entonces, yo tengo acá el septo interventricular, tengo el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Una puede romper la pared libre de este ventrículo izquierdo. Se rompe y sale la sangre. Se rompe. Entonces, una complicación es la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Se rompe. Otra ruptura acá. ¿Qué estructura es esta? ¿Qué estructura anatómica? Septo Tabique. interventricular. Es, Septo. eso, la ruptura del septo interventricular o del tabique interventricular, ¿no? Se rompe, porque está necrótico, pues imagínense un tejido muerto, necrótico, se rompe. Y esta sangre genera derrame pericárdico y llega a taponamiento cardíaco, muertes súbitas, ¿no? Otra complicación es la disfunción de los músculos papilares del aparato subvalvular. ¿Y qué genera acá? Insuficiencia mitral. Insuficiencia mitral. Eso, muy bien, doctores. Insuficiencia mitral. Otra, a ver, otra complicación mecánica. Ruptura libre pared, septo ventricular, músculos papilares. ¿Qué más me estoy olvidando acá? Eh, creo que nada más. Esas son las complicaciones. ¿Cómo voy a detectar? Con electro no puedo, auscultando no puedo, con sinergia no puedo. Por eco, por ET. Eso, para eso pedimos una ecocardiografía. Y por lo menos en Bolivia no he visto pacientes que hayan sobrevivido, ¿no? Ustedes han debido escuchar, yo me acuerdo cuando era internito, cuando he rotado la unidad coronaria, mi docente, una doctora, una cardióloga intensivista, teníamos un paciente con infarto, ¿no? Y me acuerdo pues, que estábamos dando aspirina, clopidogrel, ¿no? Y había entrado a intervención. Y yo le dije, pues, se ha salvado de la muerte al paciente, le decía, ¿no? Y me decían, tengo 4 hijos y demás. Y creo que era como un viernes, sábado, y voy el día lunes, el paciente estaba muerto. Pero un paciente con Glasgow 15, buena presión, buenos signos vitales, y estaba muerto. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Un paciente que haya sufrido un infarto puede morirse cualquier rato. Y esto es muerte súbita, por todas estas razones que hemos comentado, ¿no? Un paciente cardiológico es un paciente cardiológico que puede morirse cualquier momento, incluso con las valvulopatías como una estenosis aórtica grave, ¿no? Muy bien, eso es nuestra realidad, ¿no? Hasta ahí llegamos. Muy pocos centros hacen estos estudios, nuestra realidad. Imágenes, estudios con radionucleócidos, imágenes de perfusión con sestamibi, rastreo gamagráficos, ventriculografías, resonancia magnética cardíaca. Muy pocos lo realizamos. Yo conozco algunos imagenólogos, colegas míos,
que han hecho una alta especialidad o subespecialidad en imagen cardíaca. ¿Ok? Pero llegan aquí a Bolivia y pues no muchos centros lo tienen, no muchos médicos lo piden, ¿no? Entonces es un poco difícil, ¿no? Entrarle a ese mercado para hacer, digamos, una alta o algo así. Creo que en imagenología lo que les va bien es el intervencionismo, ¿verdad? Pero tengo colegas que hicieron neumoimagen o cardioimagen, pues sobre todo para implementar en nuestro medio, ¿no? Pero para la parte privada, pues no da mucho. ¿Qué tenemos que saber esto para la práctica? Que son estudios de diagnóstico no invasivos, la mayoría, y mediante técnicas sofisticadas con imágenes de perfusión podemos identificar qué zona está con hipoperfusión, ¿no? Básicamente eso. Ahora, estos son claves en cuanto a la definición del infarto agudo de miocardio. Aquí tenemos varios puntos que vamos a resumir. ¿Cuándo voy a definir un infarto agudo de miocardio? La teoría nos dice que debe utilizarse cuando hay manifestaciones de necrosis, una situación clínica compatible, clínica, dolor, ¿no ven? De lo que ya hemos repetido muchas veces. En tales situaciones, cualquiera de los siguientes criterios cumple con las condiciones para confirmar el diagnóstico. Veamos. Detección, aumento, disminución o ambos de un valor o de un biomarcador, en este caso preferentemente la troponina, ¿no? En que haya menos un valor de límite del percentil 99. Esto se compara con el nivel, ¿no?, de laboratorio. Como mínimo, dice, primero para definir tiene que haber elevación de la troponina, para que sea un infarto. Síntomas de isquemia, la clínica, cambios nuevos o supuestamente nuevos de la onda T del segmento ST. Y este dato que no habíamos comentado hasta ahora, un bloqueo nuevo de rama izquierda de las de His, un bloqueo auriculoventricular, digo, un bloqueo de rama izquierda. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a los residentes les enseñábamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si un paciente ya tuvo un bloqueo de rama izquierda? Entonces ahí es si el paciente tiene clínica de dolor, clínica, más un bloqueo de rama izquierda, pues trombolízalo, mándalo ICP, a un cateterismo cardíaco, ¿no? Porque tú no sabes si hace una semana, hace 3 meses, no sabíamos si tiene un bloqueo de rama izquierda. Pero si el paciente está asintomático, no es diabético, no es mujer, no es anciano y es joven y tiene un bloqueo de rama izquierda, pues lo monitorizas, lo observas, ¿no? Entonces, acá, para la definición, es cambios en la onda T, alteración en el segmento CT y un nuevo, cuidado que se confundan con esto, muchos de los cursantes, ¿no? Nuevo bloqueo de rama izquierda. Si es antigua, no encaja dentro del infarto agudo de miocardio, ¿ok? Aparición de ondas Q patológicas en electro. Signos, pruebas de imagen de pérdida de reciente de miocardio viable, esto por las imágenes que hemos comentado, y la identificación de un trombo intracoronario. Esto obviamente por cateterismo cardíaco, por una angiografía coronaria. Hasta ahí todos está fácil, ¿no? Tranquilos todos. Ahora, muerte cardíaca. Alguien dirá, pero ¿cómo es esto? La muerte súbita, ¿no? Un paciente está caminando, se toca el pecho, se muere. Ya habíamos dicho, ¿por qué se muere? Por arritmias malignas, ¿no? FB, TB. Con síntomas que sugieren isquemia, bla, 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 cambios eléctricos con bloqueo de rama izquierda, fallecimiento, bla, bla, bla. Un infarto por intervención coronaria percutánea. Esto pasaba sobre todo a los que llegan recién o los que tienen poca práctica en el intervencionismo, ¿no? Entonces, esta se define de forma arbitraria como el incremento de los valores de la troponina C por 5 en un percentil 99 del límite superior de la normalidad que tengan el antecedente, ¿no?, de intervención, y estos requieren que los síntomas sean sugerentes de un infarto, cambios isquémicos nuevos en el segmento ST, en el electro, datos angiográficos congruentes, sobre todo cuando está obstruida las arterias coronarias, o la demostración por imagen, ya sea ecoresonancia, de un miocardio o pérdida reciente del miocardio viable. ¿Ok? Luego tenemos otras, ¿no? Las trombosis de la endoprótesis, estos
principalmente ocurre en un paciente que haya sometido a una intervención percutánea y que dentro del stent, ¿no? Esté otra vez con trombosis. La colocación del injerto de la arteria coronaria, esto es un bypass, ¿no? Una revascularización coronaria. Entonces, en estos escenarios clínicos ya tenemos la definición del infarto agudo de miocardio. ¿Ok? Estos son los criterios para clasificar un infarto previo del miocardio, ondas copatológicas con síntomas, las pruebas de imagen de una región alterada y los signos patológicos de un infarto miocardio. ¿Ok? Para el examen, recuerden estos escenarios clínicos: electro, troponinas, muerte cardíaca, infarto por intervención coronaria, trombosis por endoprótesis y en pacientes que se hayan sometido a revascularización coronaria. En algunos libros de cardio van a encontrar por clasificaciones, porque miren esto, ¿de dónde es el dato? Del 2012, ¿no? Está un poquito amplio. Y aquí está lo que les comentaba, ¿no? La clasificación del infarto de miocardio, que ustedes lo pueden ver, como hemos comentado previamente. Y con esto terminamos la clase. ¿Cómo es el manejo? El manejo clásicamente se encarga de reperfusión. En otras palabras, ese miocardio que está sufriendo, debo, debo de restablecer el flujo coronario, que le llegue sangre. Voy a destapar ese trombo. Entonces, en el tratamiento prehospitalario, que en nuestra realidad, en otros países, ¿no? Por los paramédicos, básicamente es identificar al paciente una posibilidad de infarto y contactar al centro, es decir, dónde está y verificar el tiempo. Entonces, aquí el objetivo es la terapia de reperfusión. Muy bien, esto las complicaciones ya la vimos, ¿no? Arritmias, fallo de bomba y demás. Ahora, cuando llega el paciente, ¿no? Digamos, los paramédicos han recogido un paciente de una zona, llega al centro hospitalario, donde estamos nosotros. Debemos controlar el dolor, identificación a los pacientes de revascularización, pacientes de bajo riesgo y evitar una alta inapropiada. El objetivo es que el paciente pueda entrar a una ICP, a una intervención. ¿En cuánto tiempo? Menos de 120 minutos. Por favor, ahora todos ustedes ármense esta flashcard. Todos, porque se van a olvidar. Todos, anótense por favor. 30 segundos, un minuto les voy a dar tiempo. ISP en menos de 120 minutos. Como pregunta pónganle, ¿en cuánto tiempo se debe realizar la ICP en el servicio de urgencias? Los voy a esperar un minuto. Ok. Entonces llega el paciente a la urgencia, le tomamos el electrocardiograma y llegamos al diagnóstico, ¿no? Tiene un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST.
¿Qué hacemos? Le tomamos signos vitales, el electro, bla, bla. Ya, hemos llegado al diagnóstico. Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Perfecto. Cuidado, algunos me preguntan, pero ¿cuál es la diferencia con un infarto agudo de miocardio y con elevación del segmento ST? Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, que el paciente tenga que entrar a una ICP. Pero bien, doctor, mi paciente no tiene plata, no tiene 4.000, $5.000. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Pero eso es tu objetivo, eso es pregunta de examen. ¿Ok? Después, darle oxígeno, tomamos signos vitales, le administramos su oxígeno si lo necesita. Hasta la 1, hasta la 4. No, no. Jessica, ¿cuál es tu pregunta? ¿Ah? Ah, no, está, ¿no? No. Jessica, desactiva tu micrófono. La próxima voy a eliminar nomás. Entonces, este oxígeno es un mundo, ¿ok? Más o menos, esto depende de cada ciudad, ¿ok? No es lo mismo, por ejemplo, en Cocha que en La Paz o en Santa Cruz u otros departamentos. Tienen su objetivo. Pero si un paciente está en manera general es menos de 90% saturante, pues le administras oxígeno por puntas nasales, máscara, depende, ¿ok? Y al mismo tiempo le damos su aspirina. ¿De cuánto viene la aspirina en nuestro medio, señores? 100 y 500. Dosis de prevención de 100 a 300 y hasta un máximo de 100 300 miligramos. miligramos. Sí. Ok, le decimos al paciente que tome 3 comprimidos, 3 pastillas, que los mastique y que se los haga pasar, ¿ok? Primer manejo. Y al día siguiente 100 miligramos día, ¿ok? La dosis de carga 300, 3 pastillas. Y además, clopidogrel, ¿no? Clopidogrel, otro agente plaquetario. Clopidogrel. ¿De cuánto viene el clopidogrel? 75. 5 Eso, miligramos. eso, muy bien, doctora. 75 miligramos. Entonces, como 6, 8 pastillas. De 300 a 600 de clopidogrel, ¿no? Y le doy su aspirina, 3, clopidogrel, unas 6, 8 pastillas y su heparina, ¿ok? Su heparina o enoxaparina. Si es heparina sódica, 5.000 unidades internacionales, que más o menos te equivale a un cc, IB, ¡boom! Y la enoxaparina, ¿no? A un miligramo kilogramo peso. Enoxaparina se pesa 60 kilogramos, 60 miligramos subcutáneo. Listo. Hasta ahí, como médicos, tú ya has hecho tu manejo. Ya has hecho tu doble. Doctor, ¿podrías repetir un hito más, la última parte? Claro que sí. Llega el paciente, ¿no? Con síntomas, con clínica, le das doble antiagregación plaquetaria. Aspirina, clopidogrel. 3 pastillas de aspirina y otras 6 a 8 de clopidogrel. ¿Ok? Esas son las dosis, la puedes repasar en cualquier vademecum. Por ejemplo, el manual que me ayuda mucho es el de Washington. ¿Ok? Los medicamentos que está por patologías identificadas. Y le doy enoxaparina, ¿ok? Que vienen jeringuitas de 30, 60, 40, creo. Entonces, un miligramo kilogramo peso es 60. Si un paciente pesa 60 kilogramos, 60 miligramos de enoxaparina subcutánea cada 12 horas. Y si no tengo enoxaparina, heparina sódica, con la que se toman muestras para gasometría, es heparina, esa. Un cc es 5.000 unidades internacionales. Eso le pasas. Y después el manejo no se queda ahí, ¿no ve? Tenemos que administrarle beta bloqueantes, yecas, algún antiarrítmico si presenta arritmias, monitorizarlo. Eso es clave, señores. Llegas al diagnóstico, lo pasas a la urgencia, lo monitorizas, ¿no? Está con tu... ¿Por qué? ¿Por qué lo monitorizamos? Porque se mueren de arritmias. Entonces te hace un FB, tú en tu caja de paro, lo desfibrilas. Hace TB, lo desfibrilas. Hasta que el cardiólogo se vaya alistando para entrarle a una ICP, ¿no? Se va alistando el anestesiólogo cardiovascular, el intensivista cardiovascular, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todo el equipo. Entonces tú ya haces tu manejo. Como médico emergenciólogo, como médico general, todos los médicos, hacemos nuestro manejo. A ver, ¿qué más me estoy olvidando acá? La atorvastatina, señores, la atorvastatina. Entonces, esto, azaclopi, anticoagulación y la atorvastatina. La atorvastatina creo que viene de 10 o 20 miligramos. Atorvastatina. ¿Cuánto le voy a dar? 80 miligramos, la dosis de ataque. Esto es para estabilizar la placa.
¿Ok? Listo. Espero que se estén anotando, señores, ¿no? Bonito, así, bien práctico. No estoy repitiendo todo lo dice para que también en su vida real les ayude. Atorvastatina. Después, el beta bloqueante, aquí tenemos el carvedilol, la atenolol, metoprolol. Esto depende, ¿no? Si el paciente está hipotenso, bradicárdico, no le voy a dar pues, un beta bloqueante. ¿Para qué voy a bajar la frecuencia cardíaca? Pero si el paciente está hipertenso, taquicárdico, 50 miligramos de atenolol, 6,25 de carvedilol. Listo, le va a quedar súper bien para disminuir el consumo de oxígeno. Y Ecasaras en el April 2,5. ¿Para qué? Para evitar el remodelamiento cardíaco. ¿Cuándo está contraindicado? Cuando está hipotenso, taquicárdico, tiene una creatinina más de 2, tiene una tasa de filtrado menos de... Poco a poco ya van a ir aprendiendo esto en la residencia. ¿Ok? Y los antiarrítmicos. Y lo monitorizas. Pasa a emergencias, luego a la unidad coronaria. Si lo tienen. Y si no, pues a terapia intensiva. ¿Ok? Muy bien. Espero que eso esté ayudando. El dolor, ¿cómo lo controlamos? El dolor controlamos con opioides para ustedes. Pero ¿por qué no le puedo dar aquí paracetamol, metamizol, naproxeno, diclofenaco, Contraindicado algunos, entonces. ¿Por Rapidez, qué? la velocidad. Por la rapidez, la velocidad. Tienes que Ya, rápido. ya. Pero podría darle un naproxeno, ketoprofeno endovenoso. Ok. La respuesta es que los AINES, Induce a la remodelación cardíaca, doctor. ya, muy bien, está bien, está bien. Para eso estoy acá. Porque el riñón está hipoperfundido y empeoras con los aires del riñón también. Por las alteraciones mecánicas. Eso, muy bien, doctor. Muy bien, excelente. Buen nivel. Porque los AINES se han demostrado que aumentan el riesgo de complicaciones mecánicas. Ruptura interventricular, ruptura de la pared libre, disfunción de los músculos papilares. Los AINES han demostrado que empeoran. Una. Ahora, todo lo que ustedes dijeron también vale, porque es un mecanismo de acción, porque tiene lesión renal, bla, 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 bla. Está bien, pero la mayor justificación, el mayor argumento médico-científica es porque aumenta el riesgo de complicaciones mecánicas. ¿Cómo controlamos el dolor? Con nitroglicerina, ¿ok? Porque vasodilata, las dosis ya las van a ir viendo, ¿no? Y dentro del dolor, pues la morfina, ¿ok? Nuestro medio. La morfina en nuestro medio hay ampollitas que vienen de 10 miligramos. Esto normalmente preparamos en solución decimal. Entonces, en una jeringa, ¿no? Cargamos 8 o 9 ml de fisiológico y el resto 10 miligramos, ¿no? Digamos, esto viene, si viene en un ml, pues, cargarás 9 de fisiológico y un ml de morfina. Entonces, tienes una solución decimal, ¿no? Al Entonces, 10% sería. sí, 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 ¿no? Entonces, en esta solución decimal, ya en base a la dosis kilogramo peso, vas indicando tu morfina. La morfina, ¿de qué debemos tener cuidado? De la Hipotensión y depresión depresión cardiorrespiratoria. respiratoria. Taquicardia. Ok. Sobre todo en los ancianitos, la morfina disminuye la frecuencia respiratoria porque actúa en los receptores MU, ¿verdad? Entonces, cuidado, ¿no? Entonces, siempre la enfermera hay que decirle, administre morfina previa aviso al médico o algo así, en la indicación. Pero tranquis, ¿no? La verdad es que en todos estos años nunca he tenido una complicación por morfina, que tenga un paro o algo así. Entonces, eso con esto, ¿no? También, como vas, venodilatador, ese es el término correcto, venodilatador, la nitroglicerina sublingual. Esta está contraindicado en el ventrículo derecho, habíamos comentado, ¿no? Porque disminuye la precarga. ¿Por qué disminuye la precarga? Porque es un venodilatador, venodilatador. Entonces, ojo. Evitar, ¿en quiénes vamos a evitar dar nitroglicerina? Entonces, esto aquí pueden hacerse igual una otra flashcard. Creo que ya tienen como 4. ¿En quiénes? Pacientes con hipotensión sistólica.
por lógica, ¿no ve? Si un paciente, si la nitroglicerina vasodilata, venodilata, no voy a dar pues un paciente hipotenso. Un paciente del ventrículo derecho que hipotensa, tiene bradicardia, que depende de la precarga, no voy a dar un venodilatador. En sujetos que hayan ingerido un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, ¿cuáles son? El de la fita de la fila. Sildenafil. Sildenafilo. Exacto, Tadalafilo. exacto. Entonces, en estos pacientes tampoco, por las interacciones en cuanto a los citocromos. En pacientes con hipotensión grave, ¿no? En estos casos no se les puede dar. Y el mecanismo de acción es que estos nitratos, al final, lo que pasa es aumentar las cantidades del guanosil monofosfato cíclico y liberar óxido nítrico. Y este óxido nítrico produce venodilatación. ¿Ok? Aquí libre esta vasodilatación, está perfecto porque también incluyen a las arterias, también incluyen a las venas. ¿Ok? Muy bien. El tratamiento del dolor, morfina. Ahí está, de 2 a 4 miligramos aquí cada 2 horas, 3 horas más o menos indicamos. ¿Ok? Entonces la morfina es el medicamento de elección para estos. ¿En quiénes está un poco contraindicado que debes tener cuidado? En pacientes con bradicardia, porque también pueden empeorar estos casos. Otro manejo, ya hemos dicho, aspirina, clopidogrel, atorvastatina. Luego están los otros, ¿no? Que tanto en la urgencia no indicamos tanto, porque el paciente puede hipotensar, puede ser bradicárdico, entonces, cuidado, ¿no? Y aquí el libro de Harrison nos dice, el beta bloqueante, no le vas a dar cualquier beta bloqueante, no le vas a dar un propranolol, por ejemplo, ¿no? Ya por farmacología, ya habrás repasado los medicamentos de cardio, por ejemplo, ¿no? Esa tablita que les he mostrado de Katsun o el otra. ¿Qué beta bloqueante? Los cardioselectivos. Y dentro de todos los beta bloqueantes, ¿cuál es el que mejor está recomendado, mejor evidencia científica? El metoprolol. Posible pregunta de examen en estos casos, el metoprolol. ¿Ok? ¿En quiénes vamos a dar? ¿O en quiénes primero no? Porque voy a beta bloquear. Voy a beta bloquear. Entonces, no puedo dar a pacientes que estén bradicárdicos. Y por eso el libro de Harrison dice que debe tener por lo menos más de 60 latidos minuto. Yo sé que la frecuencia cardíaca es una variable de la presión arterial. Entonces, a pacientes que están hipotensos tampoco puedo dar. A pacientes que, por ejemplo, que no tengan datos de bloqueo auriculoventricular. ¿Ok? En estos casos no voy a comenzar a dar beta bloqueantes. Muy bien, ¿cuál es la explicación? La fisiopatología, que reduce la demanda de oxígeno, que el corazón dice, ya no voy a consumir mucho oxígeno. Ese es el mecanismo, ¿ok? Muy bien. Ahora, un infarto tiene su penumbra isquémica y su miocárdico isquémico circundante. Esta puede mejorar cuando restaura el riego coronario, disminuye la demanda miocardial por oxígeno, se evita la acumulación, mucha teoría, ¿no? Bla, 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 cosas que probablemente no es tan relevante para este caso, ¿ok? Pero los beta bloqueadores y los antagonistas de calcio disminuyen la demanda de oxígeno y esto nos ayuda en el ritmo cardíaco, en la contractilidad. Pero en la práctica, señores, ¿por qué es tan interesante o es importante dar un beta bloqueante en la práctica? ¿Saben por qué? Porque te previene las arritmias. Es clave, señores. Tú le das un metoprolol, ¿no? Dosis bajitas, ufa, hace diferencia porque te previene arritmias. Y alguien dirá, pero doctor, si vamos a prevenir arritmias y está bradicárdico, ¿qué le vamos a dar? La única manera de protegernos con la miodarona. ¿Ok? Pero, vuelvo a insistir, el tratamiento es la reperfusión. No es que con estas medidas el paciente va a aumentar la mortalidad o va a aumentar la supervivencia. Puede ser, ¿no? Hay algunos estudios. Pero lo más importante, señores, es la reperfusión. Entonces, tenemos dos caminos para la reperfusión. Una, que es la ICP primaria, y otra es la fibrinólisis.
A ver, no sé si tengo aquí una imagen, permítanme. Voy a hacer un ejemplo. A ver, permítanme. Una imagen, ¿cómo vamos a ver un caso? A ver, voy a poner de la Sociedad de Cardio. La de México creo que está bonita. ¿Puede? ¿No? Agudo de miocardio. Aquí voy a poner, ¿qué se llama ese programa de México? Eh, Infarto México, no sé cómo es. A ver, ¿cuál es la tabla? Ah, IAM en México. A ver. Seis. Ya, esta es una imagen. A ver, veamos otra. Doce. Ajá. Derecha, full, boca, tres. Huevo. Lo huevo. A huevo. No sé qué es. Aquí dime, ya te rascaste. Cuadros. Panza. Por favor, esos micrófonos. ¿Pueden ver mi pantalla? No todavía. No, doctor. No, doctor, no se ve. Ok, ok. Ahí estoy, ya estoy compartiendo. Miren, por ejemplo, ahora sí, ¿sí se puede ver tal vez? Sí, Sí, ahora doctor. sí. Ya, miren esta imagen. Esta es un poco fuera de Harrison, pero es para que en su práctica lo les ayude. A ver, acá he encontrado esta. A ver, este es el manejo del código de infarto del Seguro Social de México, que han tenido mucho éxito en su manejo, que habla un poquito de su epidemiología, cuántos centros tienen de código de infarto. Miren acá, se van comunicando con el cardiólogo por telemetría, o sea, por Zoom, ¿no? Por WhatsApp o como quieran. Y este esquema, a ver, no sé si lo puedo agrandar. Ahora sí, miren. A ver, voy a hacer un ejemplo con La Paz, ¿ya? Y alguno de Santa Cruz y otro de Cocha. Digamos, a ver, que en La Paz estamos en Caranavi, ¿ya? Estamos en Caranavi y en Caranavi hay un paciente con sospecha. Viene por dolor precordial, dolor torácico. Y nosotros le preguntamos cuándo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo? Me dicen 3 horas, de 3 horas, doctor, me duele el pecho. Entonces, lo ideal es menos de 12 horas, ¿no? Y le hacemos el electro, ¿ok? Le hacemos el electro. Y confirmamos que es un infarto de miocardio con elevación del segmento ST, ¿ok? Pero estoy en Caranavi, ya, eso es un escenario. El otro escenario es en la ciudad de La Paz, ¿no? En plena ciudad hay un paciente con infarto, paciente 2, ¿ok? Entonces, en el primer paciente, decimos, ¿hay facilidad de ICP? En Caranavi no hay. Y de Caranavi a La Paz, ¿cuánto tiempo será? Unas 5 horas, 5 horas. ¿no? 5 horas. De 4 a 5 horas. Entonces, no tenemos facilidad de ICP, ¿no? Tenemos un hospital donde no contamos ICP, no hay un cardiólogo intervencionista. Y nos preguntamos, al paciente, nuestro objetivo es llevarle a un centro que tenga ICP, digamos a la clínica A, aquí de la zona sur, o
a un hospital de por Miraflores que tiene su ICP, ¿ok? Pero no alcanzamos a tiempo y nos preguntamos, ¿se puede trasladar en menos de 90 minutos? Decimos, no. Estamos en Caranavi, donde no tenemos ICP y el traslado es más de 90 minutos, más de hora y media. ¿Qué hacemos? Damos terapia fibrinolítica. Tenecteplasa, alteplasa, bla, 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 aquí hay una tabla de dosis. Y el tiempo, cuando yo decido como médico, decir, este paciente se tiene que trombolizar, se tiene que fibrinolizar, el tiempo de puerta aguja tiene que ser menos de 30 minutos. ¿Ok? Entonces, este tiempo le hago un electro. Cuando yo administro el tenecteplasa, alteplasa, le hago un electrocardiograma de 12 derivaciones y tengo que encontrar datos de reperfusión. Por eso aquí me dice, ¿exitosa? Sí, entonces tengo que encontrar datos de reperfusión. Y eso es pregunta de examen. ¿Cuáles son los datos de reperfusión? El ritmo idioventricular, que está como banco de preguntas en nuestra plataforma, que disminuye el 50% del segmento ST y que el paciente no tenga dolor torácico. Al menos esas tres para decir el paciente está reperfundido. El paciente tiene dolor, el supradesnivel continúa, se está chocando el paciente, sí o sí, va a morir ahí o tiene que ir a una ICP. Entonces yo quisiera saber, por ejemplo, nuestro medio, no sé, digamos que estoy en Sucre, de todas las terapias fibrinolíticas, ¿cuántos sobreviven? ¿No? Sería un dato interesante. Ok, eso es el manejo. ¿Qué tienen que recordar acá? Menos de 90 minutos, el tiempo. ¿Ok? Ahora, el caso 2 es en plena ciudad de La Paz, tenemos un paciente con infarto. El paciente tiene la posibilidad de pagarse o tiene seguro, ¿ok? Cualquier seguro que le cubre una ICP. Entonces decimos, ¿el paciente está disponible para ICP? Sí, ¿ok? Entonces la ICP, le hacemos la ICP primaria y aquí tiene el tiempo de puerta balón. ¿Cuánto debe de ser? Menos de 90 minutos, ¿ok? Entonces, o digamos que estamos un sábado, ¿no? Como a las 8 de la noche. Estamos en la ciudad de La Paz. ¿Cómo está la ICP? ¿Tiene el hospital? Sí, tenemos ICP, pero no está disponible porque el cardiólogo, el que hace la intervención, no está en su horario de trabajo y el paciente no puede pagarse, no puede pagarse y a pesar de que tiene su seguro, no puede pagarse, no disponible, dice, ¿no? Tampoco le podemos trasladar a, no sé, o a Cocha, o a Santa, o a Chile, que muchos se van a Chile, o a Brasil, o algo así, ¿no? Entonces no pueden, no está disponible, entonces este paciente igual lo fibrinolizamos. Entonces nuestra realidad es que la mayoría de nuestros pacientes se van a fibrinolizar por estos tiempos. ¿Ok? Entonces estos términos de puerta balón, puerta aguja, pueden memorizar aunque son términos, conceptos un poco antiguos. ¿Ok? A ver, ¿qué más hay acá? Aquí habla un poco, ¿no? De los tiempos. ¿Cuánto se debe realizar la puerta electrocardiograma? 10 minutos. Puerta aguja, miren, 90. Puerta balón. Esos son los tiempos de antes, el piloto y la meta. Y eso es lo que tenemos que saber, lo que está de verde. Por ejemplo, estos mexicanos han hecho su estudio, ¿no ve? ¿Cuánto hacían puerta electro, puerta aguja, puerta balón? Pero eso es su meta. Puerta electrocardiograma, menos de 10 minutos. Puerta aguja en trombólisis, menos de 30 minutos. Y puerta balón para ICP, menos de 90 minutos. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto? Esto es importante para el manejo de un paciente con infarto. Doctor, ¿Podría los repetirlo? tiempos. Buenas noches. Perdón, ¿podría repetir los datos de reperfusión, por favor? Ok. Ausencia del dolor torácico, disminución del segmento ST más del 50% y arritmias de reperfusión. ¿Qué arritmia es el idioventricular?
¿Se acuerdan que hay FA, ¿no ve? Fibrilación, flutter, TBFB. Hay un ritmo que es el idioventricular. Tal vez podemos encontrar en YouTube, tal vez. A ver, aquí vamos a encontrar en YouTube arritmia de reperfusión. Vamos a buscar. Arritmia de reperfusión. A ver. Arritmias de reperfusión, dice. Cabe clase de terapia de reperfusión, arritmias en 15 minutos. A ver, esta parece que. Esta. Ok, a ver, vamos a poner arritmias cardíacas de reperfusión. Vamos a poner con electro. Aquí está. Ritmo idioventricular acelerado. Ese es el ritmo de reperfusión o arritmias de reperfusión. A ver, otra. Aquí están los criterios de reperfusión, ¿no? Disminución del supradesnivel a los 90 minutos, 50% en la anterior, 70% en la cara inferior. Cambios en el QRS, arritmias de reperfusión. Mira, ritmo idioventricular acelerado, 50%, pero también hay otras arritmias, ¿no? Bradicardia sinusal, FB, TB. Y aquí habla un poco de biomarcadores cardíacos. Eso, doctora. ¿Está bien, doctora? Sí, doctor, muchas gracias. Excelente. Bueno, ya estamos terminando. Perdón por comentarles esos datos. Ok, entonces a un paciente con infarto hacemos ese manejo, ¿no? Digamos, ICP primaria depende, ¿no ve? Depende si este lugar, ¿no? Si tiene tiempo. Y fibrinólisis, la mayoría de nosotros. ¿Ok? Muy bien. Ahora, acá la fibrinólisis, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ok. Esta fibrinólisis se evidencia o se valora qué tanto se ha desobstruido las arterias coronarias. Y aquí tenemos el famoso TIMI. El TIMI es para valorar qué tanto de obstrucción tiene. Bueno, un grado cero es la oclusión total. A ver, esto es mejor siempre con esquema. Aquí deberíamos de poner un esquema. Ok, aquí vamos a poner flujo TIMI, ¿no? Esto se hace por angiografía. Deberíamos poner, a ver, aquí tal vez como imagen el GIF, ¿no puede ser? Algo así, no me acuerdo. Hay una forma de valorar los flujos. ¿Dónde está? O flujo TIMI vamos a buscar en YouTube para que ustedes puedan valorar cómo se valora, ¿no? ¿Cómo está? A ver, lo que sea. Ahí, flujo TIMI. Esto por angiografía. Ahí está. Este esquema está bonito. Muy When bien. we perform coronary angiography, it is important to assess coronary blood flow using the TIMI scale, thrombolysis in myocardial infarction. This scale was developed to assess coronary artery perfusion after the occlusion point in coronary angiography. This system is adopted for convenient standardization. ¿Qué me pasa? Estoy escuchando. Dame. Venga, estás obsesionada.
No se escucha, doctor. Sí, ya está. Ya la vimos, ¿no? Entonces, básicamente es para ver qué tanto está obstruida los flujos timis. Entonces, eso se evalúa después de la fibrinólisis. Y la valoración ecográfica nos ayuda a ver el TIMI para ver qué tanta eficacia tuvo la fibrinólisis. ¿Y con qué vamos a fibrinolizar? A ver, ahí va unas preguntas de la residencia que he visto en otros exámenes a nivel internacional. Por ejemplo, en nuestro medio tenemos la alteplasa, la tenecteplasa, creo que trae Pharmedical, estos trombolíticos. Luego tenemos antes, en la residencia, bueno, donde yo me he formado, solo teníamos streptokinasa, pero la streptokinasa tenía varias contraindicaciones. Por ejemplo, en los pacientes alérgicos y pacientes que no podían volver, que tenían alergias y que no podían recibir durante cierto tiempo otra vez la streptokinasa. Entonces, hay muchos estudios, ¿no? Ustedes cuando ya estén en la residencia van a comparar los ensayos clínicos aleatorizados, comparando la alteplasa, la tenecteplasa con otros fibrinolíticos. Entonces, la mayoría de estos logra un flujo TIMI 3 para restaurar el flujo con este tipo de fibrinolíticos. Y aquí tenemos las contraindicaciones relativas de un fibrinolítico. Cuando tú deseas pasar un fibrinolítico, estos puntos debes de tomar, ¿no? Que un paciente no tenga un INR más de 2, que no tenga una cirugía reciente en menos de 2 semanas, que no tenga un paro cardíaco más de 10 minutos, diátesis hemorrágica, embarazo, trastorno oftalmológico hemorrágico, una HDA, una hipertensión arterial grave, ¿no? En estos casos no se les debe administrar tratamiento fibrinolítico. Y aquí tenemos las dosis, ¿ok? De la TPA, estreptokinasa, RPA y la tenecteplasa. En nuestro medio realmente usamos la alteplasa y la tenecteplasa. Eso ya tenemos como evidencia y hay mucha evidencia científica que respalda con estos datos. Este algoritmo de Harrison, tenemos un paciente con infarto agudo de miocardio, ¿no? Que es elegible para reperfusión. Y aquí tenemos dos escenarios clínicos. Paciente atendido inicialmente en un hospital con capacidad de ICP, ¿no? Digamos, estamos en la ciudad de Santa Cruz y el paciente puede pagarse o tiene un seguro internacional que le cubre la ICP. Entonces el paciente es enviado a un centro hospitalario para ICP. Entonces aquí debe de ser menos de 90 minutos. Esto son preguntas fuertes, o sea, preguntas detalladas. Entonces tienen que hacer su flashcard, ¿ok? Sí o sí, háganse esto, por favor. ICP primaria, para ICP menos de 90 minutos, ¿ok? Ahora, luego tenemos el paciente atendido inicialmente en un hospital que no tiene capacidad de ICP, no lo tiene. Entonces, en este caso, la puerta aguja, ¿no? Tiene que ser menos de 30 minutos. Para ICP, ¿cuánto tiene que ser? 90 minutos, menos de 90 minutos. Para aguja, puerta aguja, menos igual a 30 minutos. Posibles preguntas de examen. ¿Ok? En este tiempo, para pacientes, puede de que el ICP, digo que la trombólisis puede ser que no funcione, ¿no? Y hacemos ICP de rescate. Para eso tenemos otros puntos de corte para administrar. En estos escenarios clínicos, por ejemplo, y cuando ya se realiza la ICP primaria, vamos a tener esto, ¿no? Un paciente con angiograma diagnóstico, esto ya nos da el intervencionista. Si solo necesita tratamiento médico, si necesita PCI o si necesita cirugía de revascularización coronaria. Y aquí la anterior clase habíamos visto, ¿no? Que por lo menos el paciente debe de ver sus comorbilidades, la estructura y sobre todo si tiene una enfermedad de 3 vasos, debe de ir a una cirugía de revascularización coronaria. ¿Ok? Y el tratamiento de la fase hospitalaria, el paciente tiene que pasar a una unidad coronaria, sobre todo para prevenir las arritmias y otras complicaciones mecánicas, la actividad, la dieta, que esto ya lo pueden leer, y los cuidados de ritmo intestinal, la sedación, ¿no? Sobre todo con clonazepam, alprazolam es suficiente, porque la lorazepam, diazepam todavía los puede dormir incluso bradicardizados. Ya habíamos comentado de los antitrombóticos, ¿ok? Los antiagregantes plaquetarios, la aspirina y el clopidogrel para nuestro medio, ¿ok? Entonces, acá tenemos otros, ¿no? Los inhibidores de ADP-P2Y12, los inhibidores de la P2Y12, principalmente clopidogrel en nuestro medio,
Y van a encontrar muchos estudios o ensayos clínicos que incluso el prasugrel en diferentes escenarios clínicos es superior al clopidogrel en varios desenlaces. Lo mismo pasa con el ticagrelor. Y después los anticoagulantes que les había comentado, ¿no ve? La enoxaparina o la heparina con las dosis que ya comentamos. Por ejemplo, yo les había comentado que la heparina en IB es de 60 unidades internacionales por kilogramo peso. ¿Se acuerdan que les comenté 5.000 unidades, ¿no? Pero Harrison nos refiere 4.000 unidades. Pero es un poco difícil calcular, ¿no? Por ejemplo, un CC tiene 5.000 unidades internacionales de heparina sódica. ¿Ok? Pero esta es la dosis que nos dice Harrison, por si acaso, esto para el examen. Lo que yo les había comentado es un poco práctico. Y seguida de una infusión inicial a 12 unidades kilogramo hora. ¿Esto cómo se prepara? Agarras una solución fisiológica de 100 ml más un frasco. El frasco viene de 25.000 unidades internacionales. Eso va administrando por una bomba de infusión y tienes que tener un control, ¿no? La heparina, ¿con qué se monitoriza? Con la TTPA y esta debe de estar 1.5 a 2 veces de la cifra normal de la referencia del TTPA va a ser que se encuentra tu paciente antes de iniciar la heparina en infusión. Dentro de los anticoagulantes también está la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, la bivalurida, la enoxaparina como tal y el fondaparinux. En otros escenarios clínicos y en otros países, pues algunos otros coagulantes se han demostrado que es superior a los otros, por eso también se utiliza. Luego tenemos los beta bloqueadores adrenérgicos. Les habíamos comentado aquí el de elección es el metoprolol, ¿ok? El metoprolol. Entonces, sobre todo para disminuir el consumo de oxígeno y sobre todo las arritmias. Y para evitar el remodelamiento cardíaco, tenemos los inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona. Muy bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más en cuanto al manejo? Aquí tenemos el resumen, ¿no? Del síndrome coronario agudo, paciente con alerta hemodinámica, preferiblemente menos de 60 minutos, y las complicaciones y su tratamiento. Dentro de las complicaciones está la disfunción ventricular. El paciente, como se ha infartado, el ventrículo izquierdo no hace buena sístole, ¿ok? Entonces, esto puede ser generado por un remodelamiento ventricular, que es la remodelación. Entonces, este remodelamiento ventricular, ¿a qué puede llevar si el paciente sobrevive a una insuficiencia cardíaca? También el ventrículo izquierdo puede dilatarse, puede crecer, ¿no? Y esto compromete la parte hemodinámica y el paciente llegar a una insuficiencia cardíaca. Entonces, a todos los pacientes que tienen una FEBI menos del 40% están indicados a administrar los IECAS o los ARAS. Valoración hemodinámica. Y esto pasa en urgencias, ¿no? O en la terapia intensiva. Los signos clínicos, si el paciente tiene estertores pulmonares, es fallo del BI, lo mismo los sonidos, el tercer y el cuarto. Para el paciente que está en un paciente que está entrando en insuficiencia cardíaca o choque cardiogénico. Para esto tenemos 4 grupos. Entonces llega el paciente a la urgencia. ¿Qué KILIP tiene? ¿No? Lo primero, en un paciente con infarto. Estos KILIP Kimball se clasifican en 4. Aquí tienen ustedes una radiografía. Y como alguien en el inicio de la clase dijo, ¿cómo es el edema de origen cardiogénico en forma de alas de mariposa? Miren, en forma de alas de mariposa. Entonces, la clase 1 es que el paciente no tiene signos de congestión pulmonar. El pulmón está limpio. Y el paciente, pues, no tiene disnea, está saturando bien, ¿no? Tranquilo. Paciente de clase 2 es un paciente con falla cardíaca moderada. El paciente, si la auscultas, tiene escasos estertores crepitantes y subcrepitantes en ambas regiones infraescapulares. Clase 4 ya es una insuficiencia cardíaca grave. El paciente dice, doctor, doctora, no puedo respirar. Me falta aire. Y están a punto de hacer un paro, ¿no? Entonces aquí está la mortalidad aumenta. En un paciente con Philip-Kimball 4, el paciente ya está en shock cardiogénico. Datos de hipoperfusión, presión arterial sistólica menos de 90, confusión mental, oliguria, ya no puede tener diuresis y demás. Entonces, está grave, ¿ok? Los pacientes también pueden generar hipovolemia, ¿no? Estado de choque cardiogénico, el infarto del ventrículo derecho, el 33%, de sobre todo los infartos inferoposteriores. Y aquí tenemos datos clínicos de falla cardíaca derecha, como en el caso clínico, distinción de la vena yugular, signo de Kussmaul, de hepatomegalia, puede o no tener hipotensión. Entonces, ahí está el manejo. En un paciente con infarto del ventrículo derecho, lo primero es optimizar el volumen, optimizar la precarga, siempre, siempre.
Después, aquí nos dicen disminución concurrente de la presión de enclavamiento pulmonar. Esto se maneja con con el catéter de la arteria pulmonar. Vamos a imaginar, con eso termino la clase. Aquí tenemos, aquí nosotros introducimos por la vena yugular interna. El catéter va a la vena cava, aurícula derecha, ventrículo derecho, y aquí a la arteria pulmonar se clava el globito. Entonces, aquí tenemos un valor que es la presión de oclusión de la arteria pulmonar. ¿Ok? Entonces, una presión de oclusión de la arteria pulmonar que esté mayor o igual a 18 milímetros de mercurio, nos decimos que el paciente tiene un edema agudo pulmonar de origen cardiogénico. Por eso acá nos dicen disminución concurrente, ¿ok? Poco a poco. ¿Cómo nos vamos a guiar que al paciente le falta volumen con la presión de oclusión de la arteria pulmonar? Aunque actualmente no todas las veces instalamos el PAC, ¿no? Que es el catéter de la arteria pulmonar. Más o menos nos guiamos mucho por la ecocardiografía, sobre todo la relación E'. Obviamente esto ya son datos de cardiología, ¿ok? Ahora, las arritmias. ¿Por qué un paciente se muere? Por arritmias, habíamos dicho, ¿no? Por disfunción de la bomba y complicaciones mecánicas. ¿Por qué se genera la arritmia? Porque se activa el sistema nervioso autónomo, sobre todo la parte adrenérgica. Alteraciones electrolíticas, esto es clave. Es importante, sobre todo, controlar los niveles de potasio. ¿Ok? Las isquemias y las zonas de conducción. Por eso generan arritmias. Latidos prematuros, no necesita tratamiento. Y los que fallecen, ¿por qué fallecen? ¿Por qué tipo de arritmias? Por taquicardia y fibrilación ventricular. ¿Ok? Entonces, ¿qué es de la taquicardia ventricular sostenida? Esto depende, ¿no? A todo paciente que no tiene presión arterial, esto ya lo aprenden en el ACLS, básicamente se desfibrila. ¿Ok? Para un paciente que está en taquicardia ventricular sostenida, ahí está indicada la miodarona. El bolo es de 150 miligramos en 10 minutos y seguida una infusión de 1 miligramo minuto durante 6 horas. Posteriormente a 0,5 miligramos. Esto ya van a aprender en la residencia, ¿no? Cómo se administra, las dosis, etcétera. Y procainamida en nuestro medio casi no lo utilizamos, ¿no? Pero sí nos ayuda mucho la amiodarona. Eso es clave. ¿Qué más? La taquicardia y la fibrilación ventricular, cuando tienen este ritmo, el paciente no tiene pulso, nosotros desfibrilamos, ¿ok? Desfibrilamos. ¿Cuál es la diferencia, señores, para ustedes, entre desfibrilación y la cardioversión sincronizada? ¿Cuál es la diferencia? Todos los que han Desfibrilar es hecho cuando el SLS ya tienen paciente que está debutar. muerto y cardioversión es para corregir esa arritmia que tiene. A ver, está bien, muchas felicidades, doctor. ¿Algún otro comentario un poquito más sofisticado? ¿Cuál es la diferencia entre desfibrilación y cardioversión sincronizada? Desfibrilación no es un choque eléctrico que reinicia, resetea el corazón, y cardioversión es que modula, o sea, mm, modula para que sea más sincrónico el latido. ¿Algún otro más? Es en los ritmos, entonces, Doc. Cuando el paciente está muerto, solamente tenemos dos ritmos desfibrilables en un par, que es TB y FB, ¿no? Y el cardioversión aplica bastantes otros ritmos eh, que presenta el paciente, ¿no? Doctor, buenas noches. A ver, doctora, dale. Usted es la Cardioversión salvación. es cuando se realiza con fármacos y la desfibrilación es con el desfibrilador. Ya, a ver. Otra característica de la cardioversión es que hay que hacerlo de manera sincrónica, específicamente en los QRS. Y el desfibrilador, bueno, en la desfibrilación no es de manera general, no solamente en el QRS, no específicamente en eso. Bien, doctora, felicidades.
Nada más ahí voy a corregir en vez del QR en la onda R. Entonces, ya con eso termino. Perdón por extender. Un paciente, un paciente, las arritmias desfibrilables, no pregunta de examen. ¿Cuáles son las arritmias desfibrilables? Está. Esto no pueden no saber, ¿no? Este es clave, 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 clave. No pueden olvidarse. Para cualquier médico, sea general, oftalmólogo, los ritmos desfibrilables, y está. Tenemos la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Es decir, yo agarro, sujeto el aparato, el desfibrilador, ¡boom! Suelto. 150 joules, 200 joules. Suelto. El paciente está en paro cardíaco. ¿Ok? Estos son los 4 ritmos del paro cardíaco. Las otras no desfibrilables, la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. Solo hago compresiones. ¿Ve? Compresión, 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 adrenalina, compresión, compresión. Listo. Aquí hago desfibrilable. La electricidad, la electricidad, la descarga que voy a hacer va a entrar en cualquier parte va a entrar, ya sea en FTB o FB, en cualquier parte del electrocardiograma. Mientras que la miren, sincronizada. ¿Con quién voy a sincronizar? Con la onda R, con la onda R. ¿Ok? Por ejemplo, entonces, la cardioversión sincronizada, aquí voy a poner indicaciones, está indicada para arritmias supraventriculares, supraventriculares que estén con inestabilidad hemodinámica. Por ejemplo, una fibrilación auricular. Tengo un paciente que está con fibrilación auricular y está hipotenso. Entonces hago la cardioversión eléctrica. ¿Y en dónde va a entrar? En la onda R, cardiovisión sincronizada en electrocardiograma, voy a poner acá. Va a entrar en la onda R. Miren, este electro. Miren, aquí está sincronizando. En el aparatito se pone sincronizar. ¿Y con quién sincroniza? Ustedes ven la imagen acá. Con la onda R. Entonces, en la onda R va a entrar la cardioversión eléctrica. ¿Y en quiénes? Por ejemplo, en fibrilación auricular con inestabilidad hemodinámica. Flutter auricular, mira, aquí, flutter auricular. Y en taquicardia ventricular hemodinámicamente estable, ¿no? Y utilizamos otros manejos, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre desfibrilación y la cardioversión, señores. No pueden equivocarse. Por ejemplo, aquí dicen, ¿no ve? Taquicardia y fibrilación ventricular. Y aquí ponen descarga no sincronizada. Por eso es no sincronizada. ¿Qué es acá? Desfibrilación, señores. Desfibrilación. Entonces, aquí vamos a anotar desfibrilación. Desfibrilación. Ahora, saliéndome del tema, cuando hay una fibrilación auricular, flutter auricular, taquicardia supraventricular por entrada infranodal, en pacientes con hipotensión, ahí es cardioversión sincronizada. ¿Con quién voy a sincronizar? Con la onda R. Bueno, eso sería, señores. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, algo de infarto agudo de miocardio? Algo Doctor, que... Doctor, una una pregunta. consulta. Dígame. En una parte vimos que el tiempo para la ICP decía 90 minutos y en otra parte 120. ¿Cuál sería el tiempo, doctor, si tuviéramos las dos opciones? Ya, 120 minutos el traslado y menos de 90 minutos la ICP. Ahí la respuesta para esa pregunta es 90 minutos. Gracias, doc. De nada, doctor. Después de Doc, aquí una hablo un poco. consulta. Con Dime, respecto dime. al manejo de analgesia en el caso del infarto,
En nuestro medio tenemos nitroglicerina y si hay alguna dosis de ataque en el caso de la morfina y otra de mantenimiento, y si hay, ¿cuáles? Porque vimos que Claro, había 10 y 4 creo, en las diapos, o en lo que ya, usted mencionó. ya, está bien. En nuestro medio tenemos el dinitrato disosorbide. Nitroglicerina como tal creo que no la tenemos, pero en nuestro medio tenemos el dinitrato disosorbide. Y la dosis de la morfina, la ampolla viene de 10 miligramos. Y damos entre 4 a 5 miligramos como cada 3 a 4 horas o PRN por requerimiento necesario. Siempre y cuando tu frecuencia respiratoria no la tumbe, tengas más de 16 respiraciones ciclos por minuto, está bien. Excelente pregunta, doctor. Y la dosis, doc, del nitrato de disolvil sería, En nuestro medio, exactamente, es que hay varias presentaciones. Por ejemplo, hay unas que vienen de 0,4 a 0,5. Entonces, ya dependiendo si el paciente no está hipotenso, no tenga infarto ventrículo derecho, pues ya vas calculando tu dosis. Pero yo creo que con la morfina estás bien si quieres tratar el dolor. El lactato sorbide tienes que tener cuidado que el paciente no esté hipotenso ni taquicárdico. Casi muchas veces no los damos. Si el paciente descartas que no tenga datos de disminución de la precarga, pues adelante. no hay Después acá, dosis de ataque, entonces, doc, en el caso de la morfina es solamente uno, 10 es 2 a 4 miligramos cada 3 a 5 minutos o PRN. sí, 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 sí. Ahora, si quieres un poquito profundizar la dosis, puedes entrar a UpToDate o puedes entrar al Bademecum. De ahí te va al Bademecum de Bolivia. Ahí te van a aparecer las dosis correctas, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que yo te explico del clopidogrel, de la aspirina, es la práctica, ¿no? Que indicamos. Entonces, 3 de aspirina, 6 8 de clopi, 80 de atorvastatina y así. ¿Otra pregunta? ¿Algo más? Que no entienda el libro de Harrison y chao, con eso termina la clase, ¿no? No hay más. ¿Qué preguntas más tienen? Ya hemos terminado la clase.